amable Centenar, una institución, por abrirnos las puertas y poder brindar este tipo de espacios que son tan importantes para toda la comunidad académica y para los egresados también, los que están en la búsqueda de esas ofertas de trabajo y de esa reinserción laboral. Y el día de ayer, Juan, vimos cómo elaborar la hoja de vida, que la segunda parte de ese pequeño bloque o caja de herramientas que nosotros llamamos, pues es también cómo presentar ese proceso de entrevista, ¿sí? Que son dos elementos que finalmente Juan y todos los que nos acompañan hoy, pues son digamos que dos elementos o dos partes dentro de todo un proceso de selección que están en nuestras manos. Y digo que están en nuestras manos porque nosotros tenemos la potestad y tenemos en nuestro poder la forma en cómo construir y elaborar nuestra hoja de vida, si hay un diseño, el fondo, la forma, todo lo que puede contener una hoja de vida para que llame ofertas de trabajo. Pues nosotros estábamos intentando vender, ¿cierto?, nuestro portafolio de servicios y que me disculpaba que fuera un poco reduccionista, pero la intención era precisamente que en el momento de la entrevista convenciéramos al psicólogo que nosotros somos ese candidato, ¿sí?, que se ajustaba a todo lo que la empresa estaba buscando. Entonces, básicamente en la entrevista lo que nosotros buscábamos era validar las actitudes, las aptitudes, los conocimientos y las competencias y ver si se ajustaba o no al cargo, y también validar si el candidato le interesaba la oferta de trabajo, porque es posible al finalizar y cuando se explicara todo el proceso y lo que se estaba buscando, pues es posible que el candidato diga que no le interesaba, es completamente válido. Antes de una entrevista de trabajo siempre es indispensable tener en cuenta todo el contenido que tenemos en la hoja de vida, porque en primer medida lo que nosotros, en una primera instancia, lo que nosotros hacemos es profundizar en la información que tenemos en el currículum, en la hoja de vida. Como no podemos colocar todo lo que quisiéramos contar en la hoja de vida, nosotros hacemos preguntas para profundizar en la información que está allí. Entonces, en ese orden de ideas, la primera recomendación es estudiemos la hoja de vida porque la mayoría de las preguntas salen de aquí. Preparemos el motivo de retiro de los empleos, que hace parte de las preguntas básicas en cualquier proceso de selección. Y una muy buena recomendación es conocer el nombre de la organización en la que yo estoy presentando proceso o para la que voy a hacer una entrevista. Evidentemente, Juan y toda la comunidad que nos acompaña, cuando uno está de pronto con una empresa de servicios temporales, esa primera entrevista que es con la empresa temporal o con la agencia, pues no nos van a decir la empresa, ¿cierto? Ya es después cuando pasamos ese proceso de entrevista que vamos a ir con el cliente, que es el cliente pues, de la agencia, ya con la empresa directamente, ahí sí nos dice. Entonces es importante conocer el nombre de la organización, a qué se dedica, cuántos años lleva en el mercado, cuál es su misión, su visión, los objetivos, si podemos conocer de pronto por medio de algún familiar o conocido o alguien que trabaje allí, el clima organizacional, de pronto beneficios, ¿cierto? Temas de bienestar. Maravilloso porque este aspecto o esta información me va a permitir responder una pregunta que ya la vamos a ver más adelante. Antes de la entrevista vamos a prepararnos también para presentar o para ofrecer nuestra mejor imagen. Las recomendaciones: identifiquemos siempre cuál es el contexto de la empresa, ¿cierto? Cómo se viste, precisamente para uno casi que mimetizarse con la organización y también dependiendo del cargo. Presencial o virtual, funciona exactamente igual. La presentación personal de una entrevista virtual debe ser perfecta de pies a cabeza, como si estuviéramos allá en la oficina, ¿cierto? De forma física. Porque a mí fácilmente me puede decir, bueno, por favor, se puede poner de pie a hacer una presentación acerca de, bueno, no sé, cualquier tema, y ahí vamos a ver también cómo es el tema de la presentación. Debemos asegurarnos de conocer el lugar de la entrevista, cómo llegar, si hay que coger de pronto transporte masivo o de pronto tema de bus o taxi o moto, carro, pues saber si el parqueadero es cerca. Si llueve, uno sabe que el tema del transporte se puede complicar un poco. Pues eso yo lo tengo que tener organizado porque yo no puedo llegar allá a decir, no, es que estaba lloviendo y entonces te presento un trancón. Si yo sé que son situaciones que yo no puedo controlar, sí puedo ir definiendo y planeando el día para empezar mucho más temprano. Y cuando es en virtual, lo mismo, 10 minutos antes conectado, como lo hizo Juan Diego, se conectó antes, validar el tema del sonido, la imagen, eso es indispensable, porque tengamos en cuenta lo siguiente: no hay segundas oportunidades,
para una entrevista de trabajo. ¿Nos fue bien? ¿Seguimos el proceso? ¿No nos fue tan bien? Seguramente no hay una segunda oportunidad para poderlo hacer mejor, por lo menos no con la misma empresa. Imprimir otra hoja de vida en el caso de que sea presencial, ¿cierto? O la recomendación es, si definitivamente hay información que yo quisiera ahí, unos indicadores, un porcentaje, unos promedios que tengo en la hoja de vida escrita, pues lo puedo colocar en pantalla, ¿cierto? E irla revisando para tener como esa información a la mano, sin perder de vista la cámara, que finalmente cuando es virtual es como si fuera los ojos de la otra persona y genera esa percepción. Durante la entrevista, ser cortés y amable. Nosotros no podemos perder la cortesía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por su tiempo, por brindarme la oportunidad de estar en este proceso de selección. Mucho cuidado con el tema del celular. Si yo estoy en un proceso de selección presencial, en silencio o apagado. Y lo mismo cuando es virtual. Siempre debo comprender que en estos momentos mi atención y mi concentración está aquí en pantalla, con la persona que muy seguramente está al otro lado, o las personas que están al otro lado de la imagen. Leer al entrevistador, es un psicólogo de pronto un poco más formal, es más informal. Mi recomendación para este espacio, y eso es muy importante también, es no nos tomemos una entrevista de selección, ¿listo? Personal. Porque hay personas que dicen, no, es que yo le caí como mal al psicólogo, es que fue como grosero, es que fue como bravo. No se lo tomen personal, no lo tomemos personal. Es posible que el psicólogo esté haciendo las preguntas o esté en esta posición porque lo que está haciendo es haciendo un proceso de selección, haciendo preguntas para identificar sus habilidades o la facilidad que tiene para responder bajo presión. Es posible, ¿sí? Entonces no tomemos esto personal. Esto es un proceso de selección y lo que estamos tratando de identificar son habilidades y competencias, fortalezas y oportunidades de mejora. Entonces no es personal. Y lo mismo cuando el psicólogo de pronto es más informal, más chévere, cuando se siente mucho más tranquilo, relajado. Lo mismo, no olvidemos que estamos en un proceso de selección. No vamos a cruzar esa delgada línea entre la confianza y ser confianzudo, entre la informalidad de pronto, para no finalmente estar dando información que no me están solicitando, que a veces sucede cuando uno se siente ya demasiado cómodo. Yo siempre he pensado que uno puede estar nervioso, puede sentir algo de ansiedad en los procesos, porque eso le permite a uno estar alerta, ¿cierto? De no cometer ciertos errores o equivocaciones. Cuando uno está muy tranquilo, a veces de pronto es demasiado abierto con cierta información que no es necesaria dar dentro del proceso de selección. De esa misma manera hay que escuchar, hay que tener una especial atención y escucha activa frente a lo que el psicólogo está preguntando, ¿cierto? Primero, o para no dar información de más que no están solicitando, para no responder lo que no me están preguntando, o por el contrario, cuando siento y percibo, ¿cierto? Que es muy importante dar mucho más información o profundizar en algo. Entonces la escucha activa me va a permitir identificar en qué momentos puedo dar más información y que es necesario vender un poco más esa experiencia o esa información que quiero brindar. Durante la entrevista hay un espacio en el que yo pueda hacer preguntas, ¿cierto? Es importante hacer preguntas inteligentes, esas preguntas que hacen sentir al psicólogo que hacemos parte del proceso y que estamos muy interesados. Entonces, por ejemplo, discúlpeme, señor Wilson, o psicólogo, yo le puedo hacer una pregunta y qué posibilidades usted me pueda confirmar para cuándo tienes más o menos pensado contratar a la persona, o qué posibilidades que me confirme después de este proceso viene otra entrevista, unas pruebas psicotécnicas. Eso me hace sentir parte del proceso, ¿sí? Luego de la entrevista de trabajo, hay que controlar las emociones, hay que ser pacientes. Yo puedo hacer un seguimiento, ¿sí? 8 o 10 días después, enviar un correo, llamar, si fue presencial, pues puedo pasar por la empresa y hacer la pregunta de qué ha pasado con el proceso. Pero esto también me permite saber en qué momento envío el correo con la pregunta anterior, en las preguntas inteligentes, más o menos para cuándo tienen pensado contratar a la persona. Entonces nos pueden decir, la persona va a estar contratada más o menos para dentro de 15 días. Entonces yo sé que en ese lapso, 15 días después, puedo enviar el correo para saber qué ha sucedido con el proceso. Y por último, preparar las referencias, ¿sí? Referencias laborales, personales, de los jefes, de los compañeros, las personas que yo haya dejado como referencia en la hoja de vida, si es que las dejé, pues tengo que avisarle a esa persona, recordarle que lo dejé como referencia en mi hoja de vida y que esté muy atento a esa llamada para
para que de pronto no suceda que, ay, mire, es que lo estamos llamando porque estamos verificando una referencia que lo dejó aquí el señor Wilson Escobar. Wilson, ¿quién será Wilson? No, no lo recuerdo. Entonces puede haber una confusión, una dificultad aquí, Juan Diego y toda la comunidad, cuando de pronto estamos dejando referencias a los que no les hemos avisado además. Viene uno de los aspectos más importantes de esta mañana y de este espacio que tenemos hoy, y es, digamos que el croquis, o las preguntas más frecuentes, como dice aquí la presentación, en cualquier proceso de entrevista, ¿sí? Estas son las preguntas que nosotros, y habrán otras más, ¿cierto?, que uno puede buscar como estrategias para afrontar un buen proceso de selección. Pero estos son generalmente las preguntas que uno recoge y que comúnmente se presentan en un proceso de selección. Después de esto no hay posibilidad que alguien nos diga, es que a mí nunca me dijeron qué preguntas hacen. Mire que yo nunca he ido a entrevista, ¿qué preguntas harán? Acá está. Y si definitivamente yo he identificado, cuando ya tenemos experiencia laboral y hemos hecho parte de diferentes procesos, pues nos hemos dado cuenta o vamos identificando que no nos va bien en ciertas preguntas o tenemos la percepción que por ciertas respuestas que estamos dando el proceso no está siendo efectivo, pues es tarea de nosotros empezar a fortalecer esa oportunidad de mejora y decir, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es esa respuesta que no está generando ese valor agregado? Que de pronto me está cerrando la oportunidad de continuar el proceso de selección. Y eso es tarea de cada uno. Nosotros nos podemos entrenar, así como consolidamos conocimientos a nivel académico y profesional en la experiencia laboral, pues también es importante ir consolidando la manera como nosotros estamos respondiendo a las entrevistas de trabajo. Entonces, generalmente en este orden, ¿cierto?, aunque pueden variar unas u otras, pero la primera y la última casi siempre son iguales, entonces o están en ese orden. Generalmente siempre comenzamos con preguntas a nivel personal o del entorno familiar, por varias razones. Pues primero porque nosotros queremos conocer al candidato. El candidato es mucho más que un simple elemento, ¿cierto?, o un miembro de un equipo de trabajo, es una persona, y pues nos interesa saber con qué vive, a qué se dedica, el estado civil, todos esos elementos que son importantes y que hacen parte del ser humano, y ver cómo o de qué manera eso puede influir de manera positiva dentro del desarrollo de la labor, ¿sí? Esa es una. Y la segunda, porque esto permite también romper el hielo, hablar un poco de lo que les gusta, no les gusta, de pronto crear esa afinidad con el psicólogo, pues permite que uno primero vaya conociendo al psicólogo y preparándose para las preguntas que van a hacer de pronto con un contenido más fuerte más adelante. Fuerte digo en el sentido de que es un poco más grueso y que está orientado directamente ya al desarrollo de la labor, pero me permite identificar el psicólogo, la manera en cómo pregunta, si es una persona que pregunta o profundiza en la información o definitivamente hace solo una pregunta y deja así. Entonces yo tengo que identificar que muy seguramente en unas preguntas más adelante, como él no hace pregunta sobre pregunta ni profundiza, pues seré yo el que le tenga que dar toda la información sin necesidad de que él la pregunte para poder vender todo el contenido. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Relajémonos, aprovechemos este espacio para romper el hielo y para sentirnos un poco más cómodos, no relajados, un poco más cómodos con el proceso que está sucediendo. Finalmente estamos hablando de nosotros, ¿listo? Luego viene otro espacio en la entrevista de trabajo donde hablamos de las responsabilidades y los logros. En otras palabras, la experiencia laboral y las funciones. Así el psicólogo tenga la hoja de vida en la mano o en la pantalla, no demos por hecho que él conoce la información. Hagamos de cuenta que él no tiene la hoja de vida. Es como cuando uno va a comprar un producto y de pronto el asesor que está ahí, tenemos el producto en la mano, pero él nos lo sigue explicando completo, como si no lo tuviéramos ahí y no, así como si no pudiéramos nosotros mismos leer, porque él está intentando crear esa necesidad de compra y venderle todas las propiedades de ese producto, que generalmente pues no están completas en la hoja de vida. Por eso es importante nosotros acabar de profundizar lo que está ahí. Entonces, una recomendación es, por ejemplo, decir, señor psicólogo Wilson, o como ustedes se sientan cómodos o hayan identificado que se pueden relacionar mejor con el psicólogo, como usted puede ver en la hoja de vida, la última empresa en la que trabajé fue
allí trabajé de tal fecha a tal fecha, trabajé tantos años, y allí estaba encargado de, y empiezo a explicar todo lo de la hoja de vida. Entonces no se trata de que ya tiene la hoja de vida ahí, entonces ¿para qué le digo el nombre de la empresa? No, repitamos. Diferente si el psicólogo nos dice, veo aquí que la última empresa en la que trabajó fue, no sé, Caminos de Cali S.A. Bueno, sí, como puede ver, entonces ahí trabajé, y yo entonces acabo de completar el resto de la información que él no me aseguró que ya vio. Entonces eso es importante, que la comunicación sea muy clara. Y las preguntas generalmente que se relacionan en esta área son ¿para qué fuiste contratado? Cuéntame de tu última experiencia laboral, cuáles fueron tus funciones. Como todo es también un tema de palabras y de comunicación, hay que ser muy asertivo a la hora de comunicarme. Entonces recomendamos mucho tratar de evitar palabras como allí me tocaba, yo tenía, suena como un tema de obligación. Sí, podemos hacer o expresarnos con palabras como, por ejemplo, aquí estaba encargado, ¿sí? Yo estaba garantizando, yo era el responsable de, entonces es un tema más como de pertenencia, ¿sí? Sentido de pertenencia y de entrega de la organización, más que una obligación o un deber ser, ¿listo? También nos van a preguntar acerca de los logros. Si no lo preguntan, la intención es que nosotros también vendamos esos logros. Ayer lo vimos en cómo elaborar el tema de la hoja de vida, y es identificar todas esas cosas pequeñas que yo haya, pequeñas o grandes que haya alcanzado en la organización, así no me hayan dado un reconocimiento por ello. Preguntas que se pueden relacionar con el tema de los logros son básicamente las preguntas STAR. Cuéntame una situación, ¿cierto? Situación, tarea, acción y resultado. Cuéntame una situación que se presentó en la organización que fue difícil para toda la empresa, para el área, y cómo usted aportó a la solución de este momento, de esta situación crítica. Básicamente está con los logros. Luego viene otro aspecto importante, que es el tema de la aspiración salarial. Cabe decir aquí que no hay una respuesta genérica, ¿cierto? Que todos vayamos a generar la mejor percepción frente al proceso de selección y al psicólogo. Esto depende mucho, depende del cargo, ¿cierto? Al que yo me estoy postulando, depende el salario que esté ofreciendo la organización, que a veces lo publica una oferta y a veces dice a convenir, o a veces pone unos rangos también, y al final dice dependiendo del perfil. Para responder esta pregunta, debemos tener en cuenta varios elementos. Primero, debemos tener en cuenta o tener en conocimiento cuál es ese salario promedio que se está pagando, ¿cierto? ¿Cuál es la remuneración promedio que están ofreciendo en la ciudad para ese cargo? Entonces yo debo saber más o menos para mi cargo, para mi profesión, para mi experiencia, más o menos en cuánto está el mercado laboral. Yo ya me voy dando una idea de qué es lo que pasa afuera, ¿sí? Eso es importante para yo también identificar si definitivamente yo continúo en la ciudad o definitivamente busco en otro lado. Porque si mi aspiración salarial está muy por encima del promedio y son muy pocas las empresas que de pronto están ofreciendo este salario, pues yo también tengo que empezar a buscar dónde está ese nicho, dónde están esos sitios donde pueden responder a mis necesidades. Yo también puedo identificarlo y saber qué está pasando afuera. ¿Y cómo lo hago? Pues busco las diferentes plataformas y voy buscando las ofertas de empleo y voy sacando los salarios más o menos que están pagando. Aquí la intención tampoco es entrar en un conflicto de es que aquí pagan muy poquito, es que la situación, comprendemos qué es lo que está sucediendo, pero esto es más un tema de ser conscientes de cómo está el mercado laboral, para que cuando yo vaya a emitir una respuesta o vaya a dar mi respuesta, pues esté ajustado como está el contexto. También debo tener dos elementos indispensables, que son mi salario ideal, ese que yo percibo y sé o creo que merezco por mi estudio, por mi experiencia laboral, por mis conocimientos, por toda mi trayectoria, ese salario ideal, ese que me haría completamente feliz y con el que me sentiría muy cómodo en una organización. Pero también está ese salario base por el cual yo puedo comenzar a laborar. Estoy cómodo, sigo en la búsqueda de ofertas de trabajo, pero de pronto no con esa necesidad o esa ansiedad, porque pues tengo una oferta, un trabajo, una estabilidad laboral que me permite responder y dar, digamos que cumplir con mis obligaciones financieras, económicas, familiares, e incluso me queda para ahorrar. Eso es importante para no sentirme frustrado a nivel personal y seguir en esa necesidad o seguir en esa búsqueda
demasiado desesperada de ofertas de trabajo, entonces yo tengo que identificar también cuál es ese salario del cual no me puedo bajar porque me empiezo, pues estaría frustrado, no me sentiría cómodo, estaría desesperadamente buscando otra oferta de trabajo y que me permite mantener el estilo de vida y responder a mis obligaciones adquiridas, las tenga o no, pero ¿cuál es ese salario? Cada uno tendrá ese salario por el cual no puede bajar. Y entonces finalmente cuando yo vaya a la entrevista de trabajo, ¿cierto? Si a mí me dan el salario que están ofreciendo la compañía, pues me la dejaron fácil porque aquí yo solamente tengo que decidir si acepto o no, ¿cierto? Si está por encima de ese salario base, pues perfecto, maravilloso, porque está por encima de los estándares mínimos o de mis requisitos mínimos o de mis necesidades mínimas. Entonces está muy bien. Puedo estar en la empresa seguramente escalando y haciendo un plan carrera en la organización para llegar a ese salario ideal que es el que estoy buscando. Si nos dice un rango, pues también tengo que identificar si ese rango está entre mi salario mínimo y el ideal. Y entonces yo puedo dar respuestas como no, estoy completamente satisfecho con el salario que ustedes están ofreciendo, se ajusta a mis necesidades, de hecho mi salario es mucho más bajo y yo puedo empezar a argumentar cómo ese salario, ojo con eso es un tema de argumentación. No es solamente decir, sí, el salario está muy bien. No, hay que argumentar, es decir, vendan ese producto, vendan que ese sí hagan que ese sí le genere seguridad al psicólogo, ¿sí? Y es que ese salario que están ofreciendo lo hace sentir a usted tan cómodo que usted, por lo menos durante un periodo muy corto, no está buscando trabajo porque va a estar con nosotros, que eso es esencialmente lo que nosotros estamos buscando, que esa persona que vamos a contratar se quede mucho tiempo con nosotros y que no estemos de pronto dentro de un mes estar nuevamente buscando una persona para este cargo. Y si nos dice a convenir, pues ahí es donde yo tengo que empezar a identificar. Sé cuánto están pagando en el mercado. Sé que mi aspiración salarial seguramente es posible, esté muy por encima. Pero mi salario básico, mi salario base, mi salario mínimo, ¿cierto? El salario por el cual no me puedo bajar, pues se ajusta a ese promedio. Entonces ya es decisión de cada uno de nosotros, pues irnos con cuál de los dos salarios. Entonces por eso les decía, no hay un salario, no hay una respuesta óptima que a todos nos sirva, ¿cierto? O que genere una muy buena percepción en todos los procesos de selección, porque eso depende del cargo, de la organización y de la experiencia de cada uno de ustedes. Luego viene otro espacio que es el motivo de retiro. ¿Por qué te retiraste de esta organización? ¿Qué sucedió allí? Entonces simplemente es informar, la terminación fue voluntaria, me fui porque había otras oportunidades laborales que me permitían un crecimiento laboral, personal o profesional. Jamás hablar mal de una organización, esto es indispensable. Nosotros tenemos que buscar más allá de esas motivaciones que uno generalmente dice, es que la empresa me obligó a renunciar porque tenía un clima organizacional y entonces uno empieza a buscar responsabilidades fuera. También es bueno, finalmente hay personas que se quedan aquí en ese tipo de empresas mucho tiempo porque pues a veces también sucede, pero ahí están. Entonces a mí también me motivó algo aparte de eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que me motivó a mí a salir de esos empleos? O motivos por los cuales estoy buscando empleo, que eso también es una pregunta esencial. Y es más allá de una remuneración económica, yo tengo que tener eso claro. Luego viene otro aspecto, que son las competencias y habilidades. Esto ya está descrito. ¿En dónde? Lo construimos en el perfil laboral de la hoja de vida. Ya hablamos del tema de liderazgo, trabajo en equipo, planeación, organización, gestión de recursos, un montón de competencias que nosotros tenemos que identificar que tenemos. Pero ahora lo que tenemos que hacer es vendérselas al psicólogo. Y las preguntas comunes en este apartado son: ¿qué habilidades o competencias tienes? Directa. O nos pueden decir, descríbete en 3 palabras. Nos pueden decir también qué te diferencia de los otros candidatos. O preguntas un poco que uno dice, me corcharon con esa pregunta. Básicamente va a lo mismo. No nos dejemos llevar de pronto cuando las preguntas son demasiado elaboradas. Tenemos 3 candidatos más para este cargo. ¿Por qué debemos contratarte a ti? Entonces, finalmente, pues yo no sé cómo son los otros candidatos. Deberán ser muy buenos también si están en esta parte del proceso de selección. Yo no sé cómo son ellos, pero sí sé cómo soy yo. Entonces, empiezo a buscar dentro de ese mar de competencias que yo tengo, cuáles son esas habilidades y competencias que se están relacionando directamente con la labor. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si uno va a estar en contacto con las personas, temas de docencia, capacitación, servicio al cliente, pues competencias como, por ejemplo, una comunicación asertiva, ¿cierto? Una facilidad de expresión verbal y escrita, ¿cierto? Si soy vendedor, por ejemplo,
manejo de las objeciones, habilidades de negociación. Tengo que empezar a identificar cuáles son esas competencias, que podrían generar valor agregado para ese cargo y que facilitan el desarrollo de esa labor, pero oído, yo tengo que ser transparente y tengo que ser sincero. Son competencias que yo debo tener, porque además yo puedo hacer preguntas para profundizar, no se trata solo de contestar, ¿cierto? Es decir, yo tengo tales competencias y ya, sino el psicólogo puede profundizar. Bueno, cuéntame una situación en la que la comunicación o tu fluidez verbal no sirvió para la labor que estabas desempeñando. Entonces, cuando uno le dicen sirvió, ¿cierto? Uno dice, pues muy fácil. Cuando uno le dice, lo ponen en contra, entonces, si uno conoce muy bien su competencia, también conoce esas situaciones de pronto en las que le tocó reforzar un poco más. ¿Sí? Cuando yo tengo pleno conocimiento de lo que está sucediendo y no estoy tratando de generar una buena impresión, que tampoco está mal, el tema de la deseabilidad social y generar una buena impresión, pues me permite a mí también explotar las mejores competencias, pero con conocimiento de causa, eso es importante, ¿sí? Y ser sincero con lo que estoy diciendo y transparente. Entre más sincero y menos invente, pues va a ser mucho más sencillo y más cómodo, porque lo que estoy diciendo en ese proceso de entrevista es verdad. Y si me hacen la pregunta diferente o me la cambian, pues voy a dar la misma respuesta, porque no tengo que estar inventando qué fue lo que dije y tratar de recordar. Por otro lado, están las oportunidades de desarrollo o debilidades. Entonces a uno le pueden decir, bueno, cuéntame cuáles son tus oportunidades de mejora, o qué crees que debes mejorar, o qué debilidades tienes. La recomendación también aquí es, primero, evitar respuestas que no son las más apropiadas, como por ejemplo, debilidades, no, ninguna. Un grave error. ¿Sí? Otra respuesta, como por ejemplo, es que soy demasiado perfeccionista, o soy demasiado puntual o inflexible. Digamos que el tema del perfeccionismo a las empresas les parece perfecto o muy valioso, más que perfecto, muy valioso, porque pues a las empresas en todo este tema ahora de la calidad, ¿cierto? De los procedimientos, de las certificaciones, pues el tema de la perfección es el pan de cada día de las organizaciones. Hay unos procedimientos, ¿cierto? Hay un deber ser, el cómo se debe hacer en las organizaciones para seguir certificadas o buscar una certificación, pues que el tema de la perfección debería ser así. De hecho, uno lo contratan es para hacer las cosas bien. Eso no quiere decir que no estamos exentos de cometer, ¿cierto? O que se presenten situaciones en las que yo debo adaptarme y generar nuevamente esa respuesta para volverla a hacer de la mejor manera. Pero la perfección o el hacer las cosas bien ceñidos a los procedimientos y a la calidad es una competencia, es una habilidad, jamás podría ser una debilidad. Entonces la recomendación aquí es, busquemos también dentro de esa variedad de oportunidades de desarrollo, ¿cierto? De oportunidades de mejora, pues cuáles también no dificultan el normal desarrollo de la labor. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar procesos como este de capacitación o de talleres presenciales o virtuales, o a trabajar en docencia, y pues yo digo que la debilidad es que me da miedo hablar en público, pues evidentemente esta es una debilidad que va a afectar directamente el desarrollo de la labor. No solo eso, ¿sí? Que la empresa o la organización además no me va a permitir o no va a tener el tiempo para que yo vaya desarrollando estas competencias. Yo puedo entrar a una organización, ¿cierto?, con algunas oportunidades de desarrollo, claro, y las puedo ir desarrollando en el trabajo, totalmente de acuerdo. Pero hay unas competencias o unas oportunidades de desarrollo que van a afectar directamente ese desarrollo, esa labor, y eso es lo que primero tengo que identificar. Si las tengo, pues empezar a fortalecerlas y empezar a buscar qué otras oportunidades de desarrollo tengo que no afectan el normal desarrollo de la labor, pero también tener claro qué estoy haciendo para mejorarlo. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, es un ejemplo, una oportunidad de desarrollo es de pronto el manejo de Excel avanzado. No lo necesito para el trabajo, aquí se maneja el Excel intermedio, pero pues una oportunidad de desarrollo es poder manejar macros. Entonces, en estos momentos estoy haciendo un curso, ¿cierto?, con una institución y entonces empiezo a explicar cómo tengo esa debilidad o esa oportunidad de desarrollo que ya la identifiqué, pero que estoy haciendo algo para fortalecerlo. Luego viene otro aspecto, y es el tema de la motivación. Recuerden que antes de la entrevista yo les dije que conocer el nombre de la compañía y algunos aspectos de la organización eran indispensables. Ese conocimiento me va a permitir responder esta pregunta, porque a mí me pueden preguntar fácilmente, bueno, Wilson, ¿y usted por qué quiere trabajar en esta organización? ¿Por qué quiere trabajar en Copenalgo? Pues finalmente yo no puedo contestar esa pregunta, ¿cierto?, si no conozco la empresa,
o no me puedo ir con respuestas de pronto que son muy genéricas, no, porque es que necesito una estabilidad laboral, no, eso es una razón por la cual busco empleo, pero no responde a por qué en esa empresa estabilidad laboral le pueden brindar otras compañías, porque aquí conocer esa información me permite dar una respuesta muy cómoda, segura, convincente y que además le genera al psicólogo ese sentido de pertenencia y ese interés por participar o por hacer parte de la organización. Entonces, un ejemplo, no, es que Confenalco es una caja de compensación con 63 años en el mercado, entonces es una empresa muy estable, genera muy buenos planes de bienestar, un excelente clima organizacional, la carrera, bienestar. Veo que tiene unos programas de educación, de vivienda, de recreación. Entonces, cuando uno ya comienza a hablar de la organización y que la ha buscado, porque eso generalmente está en la misión, la visión, en las plataformas, en las páginas de las organizaciones, pues genero ese clic con la empresa, ¿cierto? O ese valor agregado y dice, bueno, la persona definitivamente está interesada en trabajar con nosotros, sabe cuál es nuestro producto, nuestro bien, nuestro servicio, sabe que estamos en diferentes o tenemos presencia en diferentes partes del país o incluso a nivel internacional. Y por último, las preguntas inteligentes, ¿sí? Generalmente uno identifica este espacio porque el psicólogo le dice a uno, dentro de una buena práctica pues, de procesos de selección, Juan y los que nos acompañan, generalmente ese espacio lo reconoce uno porque le dicen, bueno, ya para finalizar, ¿tiene alguna pregunta o alguna duda? Entonces este es el momento, ¿sí? Para cerrar con broche de oro. Ah, claro, sí, Wilson, disculpe, tengo una pregunta. ¿Será que usted me podría informar más o menos para cuándo tienen ustedes pensado contratar a la persona? O quisiera saber si es posible, siempre de la manera más asertiva posible, quisiera saber si es posible o qué posibilidad hay que usted me pueda confirmar o informar. Después de este proceso viene de pronto otro proceso diferente, de pronto una entrevista con el jefe inmediato, unas pruebas psicotécnicas, para uno saber que continúa con el proceso. Entonces es mostrar ese interés a partir de preguntas, lo que llamamos nosotros inteligentes, o simplemente relacionadas con lo que está sucediendo en el proceso de selección. Si definitivamente hay información que a mí no me quedó clara, también la puedo preguntar. Lo que pasa es que tengo que ser muy asertivo, lo mismo. Si de pronto el psicólogo, en su afán, en esa dinámica de pronto un poco rápida, no explicó de pronto aspectos importantes para nosotros, como por ejemplo las funciones, por ejemplo sitio de trabajo, o por ejemplo temas de salario, ¿cierto? Pues para yo saber si puedo continuar o no con el proceso, pues también debería saberlo, ¿sí? Estos aspectos generalmente los explican antes de, o el psicólogo cierra la entrevista explicando esto, pero si definitivamente no y tengo la duda, hacer la pregunta, discúlpeme. Es que me disculpo con usted, pero tengo una pregunta, quisiera saber si usted me podría ayudar a responderla. Lo que pasa es que al principio pues no me quedó muy claro el tema del salario. ¿Usted podría, por favor, aclararme la información? Sé que en la oferta de trabajo decía convenir, sin embargo, pues quisiera tener información si es posible. La manera en como yo construyo también la pregunta, pues le va a permitir al psicólogo no sentir o no percibir esta pregunta como una crítica, ni que mi único interés es tema salarial y que solo me motiva el tema económico, ¿cierto? Que es completamente válido si también es así. Pero la intención es generar ese clic y esa buena percepción y esa percepción sobre todo de equilibrio y de flexibilidad que nosotros como candidatos debemos brindar a la organización y de facilidad de adaptación. Eso es importante. Finalmente, Juan, y para todas las personas que nos acompañan, las recomendaciones finales. Importante tener en cuenta para una entrevista. Primero, preparémonos para la entrevista. Evidentemente, esto es una parte de las preguntas generales o básicas o de base para un proceso de selección, para una entrevista. Si ya sabemos que esas son las preguntas, mi recomendación es hagamos un cuestionario nosotros mismos e incluso con la experiencia que hemos tenido, ¿qué preguntas me han hecho? ¿Sí? Empiezo a responderlas, ¿vale? Grabo, me escucho luego y comienzo a identificar de verdad de una manera muy concienzuda o muy consciente si la respuesta que estoy dando es coherente, si la respuesta se siente transparente, se siente sincera, no se escucha forzada, si la idea que estoy entregando está argumentada y va acorde a lo que me están preguntando, ¿cierto?
si es coherente, si no estoy de pronto generando esa duda, que empiezo yo como a dudar, que empiezo yo como a utilizar muletillas, es que entonces finalmente el psicólogo se va quedando con esas dudas y bueno, ¿será que de pronto el tema de salario no le gustó mucho? Y pues puede que ser que no pregunte, se lleve esa imagen y pues se quede con otra persona que responda este tipo de preguntas de manera mucho más práctica, mucho más resuelta. Entonces preparémonos para la entrevista. Una actitud respetuosa y de interés. No nos tomemos la entrevista personal, ¿sí? No nos están haciendo preguntas para acorcharnos, para quedar mal, no. Están intentando conocernos y sacar lo mejor de nosotros. Aprovechemos este momento. Nos están dando esa oportunidad de vendernos lo mejor que podamos a partir de unas preguntas. Tener especial atención y tener mucho cuidado con el tema de la presentación personal, presencial o virtual. ¿Listo? Mucho cuidado. Escucha activa, escuchemos muy bien lo que el psicólogo está preguntando, lo que quiere saber en realidad. Coherencia entre lenguaje verbal y no verbal. Si yo estoy en un proceso de selección, ¿cierto? Presencial, pues tratar de evitar, por ejemplo, me disculpan estar así mientras estoy en la sala de espera así estirado o pendiente del teléfono. No, también es estar. Yo estoy interesado en el proceso, pues una buena posición, estar pendiente de qué es lo que está sucediendo en el contexto, cuál es la cultura organizacional, ¿sí? Cómo se comportan, ver al psicólogo, qué preguntas se está haciendo, si tengo la posibilidad. Y si es virtual, igual. Mi canal de comunicación es este, ¿cierto? Este es el canal, aquí es donde yo debo prestar toda la atención, no de pronto pendiente de que sonó algo en la casa, entonces ¿qué habrá pasado? O abrir una puerta para ofrecerle un cafecito, o pasó por la ventana a alguien, entonces ¿quién fue? Llegó el vecino. Mucho cuidado con eso, aquí, ¿sí? Coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Si yo estoy diciendo que me interesa, pues mi interés debe estar aquí, no allá. Y por último, llegar puntual. La recomendación, 10 minuticos antes. Esos 10 minutos antes le permite identificar, ver tema de sonido, imagen, ¿cierto? O si es presencial, verificar la hoja de vida, voy al baño, de pronto organizo, ¿cierto? Tomo agua, si de pronto tengo sed, algo por el estilo. Pero aprovechemos este espacio. No son 10 minutos para conectarme, no son 10 minutos para entrar, no, yo a los 10 minutos ya tengo que estar ahí, validando toda esa información. Y por último, Juan Diego y a toda la comunidad, ayer también lo hablábamos con la compañera Giselle, nosotros también brindamos todo este tema de asesoría, de cómo organizar la hoja de vida y otros programas de cursos que tenemos también por medio de la Agencia Pública de Empleo de Confenalco Valle. Pues acá está la imagen, ¿cierto? O la ruta virtual, la ruta de empleabilidad virtual de la que nosotros hablamos. Entonces simplemente es ingresar a www.confenalcovalle.com.co y le doy clic en unas pestañitas y unas pestañitas de colores cuando yo ingreso a la página y busco la que diga Agencia Pública de Empleo, Empleabilidad o Empleo. Y ahí nos dice cómo registrarnos para que un psicólogo se ponga en contacto con nosotros y podamos hablar del tema de la hoja de vida, ¿sí? Aquí está la imagen también, para que la podamos compartir y pues hacer de esta información algo mucho más público y pues todos tenemos derecho y deberíamos saber también cómo elaborar una hoja de vida pues que se ajuste a las necesidades del mercado. No siendo más, a todos, Juan Diego, a Intenalco, a toda la comunidad, gracias por estos 2 espacios, los que estuvimos ayer y hoy. Espero hayan sido de todo su interés. La intención desde la Agencia Pública de Empleo y seguramente de Intenalco pues también es brindar todas esas herramientas que van más allá de esa consolidación de temas y aspectos académicos y de conocimientos, y también es facilitarnos y disminuir un poco esa brecha en esa búsqueda de ofertas de trabajo, porque a veces sucede que me postulo mucho a ofertas de trabajo y no pasa nada. Entonces es posible que suceda algo con la hoja de vida. Entonces esos elementos consideramos que son esenciales y son indispensables también para la comunidad de Empleo 50 y facilitar ese proceso de búsqueda de ofertas de trabajo. Bueno, Wilson, antes que nada, muchísimas gracias. Información supremamente importante para nuestra comunidad. Gracias, por supuesto, extendidas a Confenalco Valle de la Gente y a su Agencia Pública de Empleo, y pues espero también que los que hayan presenciado hoy la capacitación la compartan con sus compañeros. Recuerden que en Facebook Live queda también grabada la conferencia para que otros puedan aprovechar todos estos valiosos recursos que se compartieron el día de hoy. Muchísimas gracias.
Juan Diego, muchas gracias y bueno, un feliz fin de semana para todos. Que estés muy bien, gracias. Gracias igualmente.